Un gozo para mí saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué privilegio es iniciar el día estudiando la palabra de Dios y aún más el que estos medios me permitan comunicarme con ustedes, conectarme con ustedes para juntos extraer las lecciones que el Señor tiene para con nosotros en el capítulo correspondiente al día de hoy en el programa Reavivados por su palabra. Agradezco a Dios una vez más por este día, por la bendición de la noche, por el descanso, por el privilegio que nos concede de estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Y es mi oración para que esa palabra transforme nuestro ser, transforme nuestras vidas, cumpla lo que tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Estamos llegando al capítulo número 3 del libro de los Hechos. Y así como ayer encontramos el primer sermón predicado en la iglesia primitiva, el primer sermón dado en la iglesia del Señor a través del apóstol Pedro, hoy vamos a encontrar en este capítulo el primer milagro impresionante de la iglesia primitiva. Comienza diciendo el capítulo número 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Varias cosas me gustaría resaltar de este versículo. En primer lugar, Pedro y Juan habían sido unidos desde hace mucho tiempo. Habían estado juntos aún desde antes del llamamiento del Señor Jesús para ser discípulos, para seguirle a Él. Pedro y Juan habían compartido el mismo oficio, habían compartido la pesca. Y aquí los encontramos una vez más juntos para cumplir el ministerio, para cumplir la obra a la que el Señor les había llamado. Estaban subiendo al templo a la hora de la oración, la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Y dice el relato bíblico que todos los días colocaban allí a un hombre que era cojo de nacimiento. Según vamos a ver en el capítulo siguiente, el capítulo número 4, vamos a darnos cuenta de que aquel hombre tenía por lo menos 40 años. Así que tenía 40 años lisiado, 40 años cojo, 40 años que no podía valerse por sí mismo. Y en ese tiempo pues no habían instituciones especiales para este tipo de caso. Así que la familia lo más que podía hacer, lo mejor que podía hacer, era colocarlo en un sitio estratégico para que pidiera limosna, para que viviera de la caridad pública. Y nada, y ningún lugar más clave que la entrada al templo, donde la gente iba con un sentimiento religioso. Así que era colocado allí en la puerta de la hermosa, dice el relato bíblico, para que pidiera dinero. Y entre los que fueron aquel día, que pasaron por al lado de aquel hombre pordiosero, estaban Pedro y Juan. Y Pedro y Juan se detienen y le dicen a aquel hombre: míranos. Yo quiero que por un momento nos coloquemos en el lugar de aquel cojo, de aquel hombre pordiosero. Saben que la mayoría no los miraba. La mayoría simplemente sacaba la moneda, la echaba allí en el recipiente que aquel hombre tenía para recibirla, o la colocaba en la mano del hombre sin mirarle, sin detenerse. No era necesario, pero tampoco era importante aquel hombre como para detenerse. Así que Pedro y Juan se detienen y le dicen: míranos. Yo estoy seguro de que aquel hombre imaginó que la limosna que iba a recibir era grande. La limosna que iba a recibir era enorme, porque en aquellos tiempos aquellos que daban limosnas fabulosas, entonces hacían alarde de la misma, hacían publicidad, mandaban a que la gente viera para que vean cuánta liberalidad había en ellos. Así que aquel hombre espera una tremenda limosna, y las primeras palabras de Pedro son lapidarias. Las primeras palabras de Pedro lo desmoralizan por completo. Pedro le dice: no tengo plata ni oro. No tenemos plata ni oro. Imagínense,
Aquí el hombre está con la mano extendida, mirándoles, esperando una gran limosna. Y las primeras palabras que salen de la boca del apóstol Pedro es: no tenemos ni plata ni oro. Yo me imagino que aquel hombre pudo haber pensado: y entonces, ¿para qué me mandan a mirarlo? ¿Para qué se detienen? ¿Para qué me interrumpen? Tanta gente que ha pasado, que no he podido extender la mano porque ustedes están allí atravesados. Pero me encanta, mis queridos hermanos, me encanta, mis queridas hermanas, amigos y amigos, la frase siguiente. Es una frase extraordinaria. Yo creo que si hay una frase hermosa en todo el libro de los Hechos, es esta que Pedro va a pronunciar a continuación. Pedro le dice al cojo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, eso te damos. ¿Cómo fue la expresión? Lo que tenemos, eso te damos. ¿Qué tenían Pedro y Juan? ¿Qué era lo que llenaba sus vidas? ¿Qué era lo que rebosaba en ellos, que estaban dispuestos a compartirlos con otros? Nada más y nada menos que la plena presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Nada más y nada menos que el poder de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ellos le dicen al cojo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate, camina. En el nombre de Jesús sea curada tu enfermedad. Me gusta porque en la frase no encontramos dudas, en la frase no encontramos ninguna expresión de a lo mejor, que en el nombre del Señor, que si es tu voluntad. No, ellos dicen: lo que tenemos te damos. Hoy, mis hermanos, hoy, mis amigos, es un día muy especial, es un día clave para que nosotros reclamemos de parte de Dios el ser llenos de su presencia. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos repetir la misma frase del apóstol Pedro, no para nuestra jactancia, no para nuestra alabanza, no para ser reconocidos públicamente como hombres de fe u hombres de valor u hombres poderosos, no, sino porque Cristo resalte a través de nuestras vidas. Cuando somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, entonces podemos, al igual que Pedro, expresar: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te damos el poder del Señor. Y dice que aquel hombre se levantó, saltó de la emoción. Imagínense, 40 años lisiado, 40 años sin poder caminar, sin saber lo que esto significaba. Y entró con ellos al templo, adorando a Dios, adorando a aquel que había hecho el milagro a través de ellos. Y todos los que estaban allí, la multitud que había ido a adorar aquel día, la multitud que había subido al templo para la oración, enseguida reconoció que aquel que estaba danzando, que aquel que estaba brincando, que aquel que estaba alabando a Dios era el mismo cojo, el mismo lisiado que por días habían colocado allí en la puerta de la iglesia para pedir la limosna. Y se llenan de asombros, se llenan de espanto, dice la palabra de Dios, y se arremolinaron alrededor de Pedro y de Juan, asombrados por lo que estaban viendo. Y entonces vamos a encontrar el segundo sermón del apóstol Pedro. El segundo sermón de este apóstol, ahora lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué os maravilláis?, dice el apóstol. ¿Y por qué ponen sus ojos sobre nosotros, como si hubiéramos sido nosotros los del poder? Si por nuestra fuerza se hubiera hecho este milagro, si por nuestro poder se hubiera hecho esta curación. ¿Por qué lo hacen? Y empieza entonces a hablar. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha glorificado a su Hijo a través de nosotros en la curación de este cojo. Aquel mismo Jesús que ustedes negaron, aquel mismo Jesús que ustedes entregaron, una vez más el apóstol les recuerda el pecado cometido de haber negado al Santo, de haber negado al Hijo de Dios, de haberle entregado para ser crucificado. Pero el apóstol Pablo
en el mensaje trae esperanza. Y aquí hay una lección interesante. Cada vez que predicamos el Evangelio, aunque tengamos que señalar el pecado, aunque tengamos que señalar la falla, aunque tengamos que decirle a otros dónde se han equivocado, nunca debe estar el sermón exento de una salida misericordiosa. Y ahora el apóstol Pedro les dice: yo sé que por ignorancia hicisten esto, pero les hago una invitación: arrepiéntanse y conviértanse, para que el Señor perdone los pecados, para que el Señor les limpie y vengan días de refrigerio, es decir, vengan días de bendición de parte de Dios. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de arrepentirnos y convertirnos, de ir al Señor con corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, para que el Señor perdone nuestros pecados, podamos ser convertidos y en consecuencia los días de refrigerio, los días de bendición, la oportunidad de que el Señor quiere que ocurra en nuestras vidas sea una experiencia real. Y entonces Pedro va a referirse a la profecía de Moisés. Cuando Moisés, despidiéndose del pueblo, les dijo: el Señor va a levantar otro profeta como yo, a él oiréis, haciendo alusión de que a ese profeta que se refería a Moisés era nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que aquellos habían negado, pero que hoy estaba dispuesto a perdonarles. Luego les dice: los profetas todos desde Samuel en adelante hablaron de este día, y bendito sea el Señor, porque vosotros sois hijos de los profetas e hijos de vuestros padres que hicieron el pacto con el Señor, aquel pacto que fue dado a Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hace una última invitación el apóstol Pedro para que se conviertan de su maldad, para que vayan arrepentidos a Jesús y le acepten como el Salvador. Ahora, varias cosas quiero resaltar de este capítulo. En primer lugar, mira que los milagros no fueron hechos para que los ojos se posaran sobre el instrumento. Y el apóstol Pedro es claro, es radical: no somos nosotros, no es nuestro poder, no es nuestra sabiduría, no es nuestra capacidad, es el Señor obrando a través de nosotros. Los milagros se hacen para que los ojos sean puestos en Jesús de Nazaret, para que los ojos sean puestos en el Señor. Lo segundo que quiero resaltar de esta historia es que aquellos que son receptores del milagro del Señor van al templo a adorar. Nadie recibe un milagro y se queda sin adorar al Señor. Si yo estoy recibiendo un milagro y no adoro, pues no estoy siendo agradecido. Y quiero resaltar también cómo se cumple en Cristo esa profecía dada por Moisés y ese pacto dado a Abraham de que serían benditas todas las naciones de la tierra en Cristo Jesús. Vamos hoy a pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Inclinemos el rostro para tener nuestra palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por el capítulo número 3 del libro de los Hechos. Por tu gracia maravillosa, llénanos de tu poder, para que al igual que Pedro podamos expresar: no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Tenemos el poder de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, amigas. Lindo día para cada uno de ustedes.